Un millonario, en un gesto de cariño para sorprender a su novia, decide comprar un ramo de flores. Sin embargo, al entrar en la floristería, se siente completamente sorprendido al encontrarse con su exesposa, ahora trabajando como vendedora. El encuentro, inesperado y cargado de emociones, revive recuerdos del pasado y revela las complejas vueltas del destino, dejándolo atónito y sumido en una mezcla de sentimientos de culpa, arrepentimiento y perplejidad ante la ironía de la vida. Lo que hace después deja a todos impactados. Hola, espectador, gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos con la historia. El sol de la tarde se derramaba sobre las elegantes avenidas de Ciudad Juárez como oro líquido, bañando las fachadas de los edificios modernos en un resplandor ambarino. Esteban Montero ajustó el espejo retrovisor de su Mercedes-Benz último modelo, observando por un momento su propio reflejo. Un hombre de 60 años que llevaba el peso de su éxito con la misma elegancia que su traje italiano hecho a medida. Las calles del barrio exclusivo donde ahora residía parecían darle la bienvenida cada vez que las recorría, como si reconocieran en él a uno de sus legítimos habitantes. Sin embargo, mientras conducía hacia la nueva florería que había captado su atención días atrás, un pensamiento incómodo se deslizó por su mente. ¿Cuándo fue la última vez que compró flores personalmente? La respuesta llegó con una punzada de culpabilidad. Había sido para Sofía, su exesposa, en su último aniversario juntos, 15 años atrás. Ahora, ironía del destino, se dirigía a comprar un ramo para Isabela, su novia actual, 20 años menor que él, y tan deslumbrante como las propiedades de lujo que vendía en su empresa inmobiliaria. El local, con su fachada de cristal y marcos de madera rústica, destacaba entre los comercios más ostentosos del vecindario. Flores del desierto, rezaba el letrero en elegantes letras doradas. Algo en su simplicidad refinada había llamado la atención de Esteban, tan diferente de las tiendas pretenciosas que frecuentaba habitualmente. Estacionó el auto con la precisión de quien está acostumbrado a que cada movimiento sea observado y juzgado. El aroma a flores frescas lo recibió de abrir la puerta, mezclándose con el aire acondicionado en una bienvenida perfumada. La tienda estaba decorada con un gusto exquisito. Arreglos florales, que parecían obras de arte, se exhibían en pedestales de diferentes alturas, mientras que en las paredes, enredaderas artificiales creaban un marco natural para los diplomas y certificaciones enmarcadas. Algunos clientes deambulaban entre las flores, absortos en sus propias decisiones. Esteban se dirigió al mostrador principal, ensayando mentalmente el pedido del ramo especial que había planificado para la cena de esa noche con Isabela. Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse. Detrás del mostrador, con las manos ocupadas en un delicado arreglo de orquídeas, estaba Sofía. Sus dedos, ahora marcados por años de trabajo con flores y tierra, se congelaron en el aire. Su cabello, que Esteban recordaba negro como la noche mexicana, ahora lucía elegantes, hebras plateadas. Sus ojos, sin embargo, conservaban la misma profundidad que lo había cautivado décadas atrás. El reconocimiento fue mutuo e instantáneo. Mientras los otros clientes continuaban con sus actividades, ajenos al drama que se desarrollaba en 1900. Silencio. Esteban sintió que el piso bajo sus pies se transformaba en arenas movedizas. Sofía, mostrando una compostura que solo los años pueden otorgar, mantuvo su expresión profesional, aunque sus manos, ligeramente temblorosas, traicionaban su aparente calma. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» Su voz, suave pero firme, atravesó el espacio entre ellos como un puente sobre 15 años de silencio.
Las palabras eran corteses, profesionales, pero sus ojos hablaban de historias no contadas, de promesas rotas y de un pasado que ninguno de los dos había logrado enterrar completamente. Esteban, el hombre que había construido un imperio inmobiliario, desde cero, que negociaba millones en propiedades sin pestañear, se encontró momentáneamente sin palabras. Sus planes meticulosos para el ramo perfecto se desvanecieron, reemplazados por un torbellino de recuerdos. Sofía sonriendo en su primer apartamento compartido, sus manos entrelazadas mientras soñaban con el futuro, las últimas palabras amargas intercambiadas durante el divorcio. Un arreglo, cualquiera servirá, logró articular finalmente, su voz más ronca de lo habitual. Sofía asintió, moviéndose con deliberada lentitud hacia una selección de ramos ya preparados. Sus movimientos eran los de alguien que había aprendido a convertir el dolor en gracia, la adversidad en arte. Mientras ella envolvía un arreglo de lirios y rosas, Esteban observaba sus manos, notando las pequeñas cicatrices de las espinas, las marcas de una vida reconstruida desde cero. ¿Cómo había llegado ella aquí? ¿Qué giros del destino la habían traído a su barrio, a su presente? El intercambio de dinero fue breve, profesional. Ninguno mencionó el pasado, aunque flotaba entre ellos como el perfume de las flores que lo rodeaban. Cuando Esteban tomó el ramo, sus dedos rozaron accidentalmente los de Sofía, y ese contacto fugaz contenía 15 años de preguntas no formuladas. Salió de la tienda como quien escapa de un incendio, el ramo apretado contra su pecho como un escudo. En el refugio de su automóvil, observó su reflejo nuevamente en el espejo retrovisor. El hombre que le devolvía la mirada parecía más viejo, más vulnerable, como si el encuentro hubiera agrietado la cuidadosa fachada que había construido durante años. Las flores, destinadas a impresionar a Isabela, ahora parecían burlarse de él desde el asiento del pasajero. Cada pétalo era un recordatorio de una vida anterior, de decisiones tomadas, de caminos no recorridos. Esteban encendió el motor, pero permaneció inmóvil por varios minutos, su mente repitiendo el encuentro una y otra vez, como una película en bucle. Finalmente, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios modernos de Juárez, Esteban puso el auto en marcha. Tenía una cena importante esperándolo, una novia hermosa, un imperio que dirigir. Pero mientras se alejaba de Flores, del desierto, sabía que algo fundamental había cambiado en su cuidadosamente ordenado mundo. El pasado, que creía firmemente enterrado bajo capas de éxito y riqueza, había florecido inesperadamente en una tarde de primavera, y su perfume amenazaba con trastornar todo lo que había construido desde entonces. El restaurante Antigua Casa de Piedra brillaba como una joya en el corazón de Juárez, sus ventanales coloniales enmarcando la noche estrellada. Esteban contemplaba su copa de vino tinto, observando cómo la luz de las velas danzaba en el líquido carmesí, mientras Isabela relataba animadamente los detalles de su último proyecto de diseño de interiores. Sus palabras llegaban a él como a través de una niebla espesa, difusas y distantes. «Esteban, ¿me estás escuchando?». La voz de Isabela, con un toque de irritación apenas disimulado, lo arrancó de sus pensamientos. Ella lo miraba fijamente, desde el otro lado de la mesa, su vestido negro de diseñador haciendo juego con la decoración elegante del restaurante. «Perdón, querida, tengo la cabeza en unos asuntos del trabajo», mintió con la facilidad que dan los años de negociaciones empresariales. El ramo de flores que había comprado esa tarde descansaba en un florero de cristal junto a ellos, cada pétalo un recordatorio silencioso del encuentro que había trastornado su tarde. ¿Problemas con el nuevo desarrollo?, preguntó Isabela, inclinándose hacia adelante con genuino interés. Su perfume caro se mezcló con el aroma de las flores,
creando una combinación que de repente le pareció abrumadora. «Nada que no pueda manejar», respondió, forzando una sonrisa mientras levantaba su copa. «Solo detalles técnicos que necesitan mi atención». El vino, un Rioja Reserva que normalmente disfrutaba, le supo amargo esa noche. La cena continuó como una obra de teatro bien ensayada. Platos exquisitamente presentados, conversación educada, risas medidas. Pero la mente de Esteban vagaba constantemente hacia la pequeña florería y la mujer de cabello plateado que había encontrado allí. Los recuerdos se filtraban en su conciencia como agua entre las grietas de un muro. Sofía y él compartiendo mate en su primer apartamento, celebrando su primera venta importante, planificando un futuro que parecía ilimitado. «¿Por qué no vamos a tu casa?», sugirió Isabela al final de la cena, sus ojos brillando con intención. «Podríamos abrir otra botella de vino». «Esta noche no, cariño. Tengo una videoconferencia temprano con inversionistas de Madrid». Otra mentira que se deslizó fácilmente de sus labios. Lo que necesitaba era soledad, espacio para procesar el torbellino de emociones que el encuentro con Sofía había desatado. De vuelta en su mansión en la zona más exclusiva de Juárez, Esteban se sirvió un whisky y salió al balcón que dominaba la ciudad. Las luces urbanas titilaban bajo él como estrellas caídas, recordándole cuánto había ascendido desde sus humildes inicios. Sin embargo, esa noche, su imperio de cristal y acero le pareció sorprendentemente vacío. Sacó su teléfono y, cediendo a un impulso que no pudo contener, buscó Flores del Desierto en Internet. El sitio web era simple pero elegante como la tienda misma. Entre las fotografías de arreglos florales y eventos decorados, encontró una imagen que le robó el aliento. Sofía, de pie entre sus creaciones, sonriendo con una serenidad que nunca había visto en ella durante sus años de matrimonio. La biografía de la propietaria era breve pero reveladora. Después de años trabajando en el sector floricultor, Sofía Vega realizó estudios en botánica y diseño floral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su pasión por las flores nativas y los diseños sostenibles la llevó a crear Flores del Desierto, un espacio donde la belleza natural se encuentra con la conciencia ambiental. Esteban recordó súbitamente cómo solía burlarse de su interés por las plantas, considerándolo un pasatiempo insignificante comparado con sus ambiciosos planes inmobiliarios. «Las flores no construyen imperios», le había dicho una vez en medio de una de sus últimas discusiones. Ahora, la ironía de encontrarla, exitosa precisamente en aquello que él había menospreciado, le provocó una risa amarga. El hombre que le devolvía la mirada parecía más viejo, más vulnerable, como si el encuentro hubiera agrietado la cuidadosa fachada que había construido durante años. Las flores, destinadas a impresionar a Isabela, ahora parecían burlarse de él desde el asiento del pasajero. Cada pétalo era un recordatorio de una vida anterior, de decisiones tomadas, de caminos no recorridos. Esteban encendió el motor, pero permaneció inmóvil por varios minutos, su mente repitiendo el encuentro una y otra vez, como una película en bucle. Finalmente, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios modernos de Juárez, Esteban puso el auto en marcha. Tenía una cena importante esperándolo, una novia hermosa, un imperio que dirigir. Pero mientras se alejaba de Flores del Desierto, sabía que algo fundamental había cambiado en su cuidadosamente ordenado mundo. El pasado, que creía firmemente enterrado bajo capas de éxito y riqueza, había florecido inesperadamente en una tarde de primavera, y su perfume amenazaba con trastornar todo lo que había construido desde entonces. El restaurante Antigua Casa de Piedra brillaba como una joya en el corazón de Juárez,
sus ventanales coloniales enmarcando la noche estrellada. Esteban contemplaba su copa de vino tinto, observando cómo la luz de las velas danzaba en el líquido carmesí, mientras Isabela relataba animadamente los detalles de su último proyecto de diseño de interiores. Sus palabras llegaban a él como a través de una niebla espesa, difusas y distantes. «Esteban, ¿me estás escuchando?». La voz de Isabela, con un toque de irritación apenas disimulado, lo arrancó de sus pensamientos. Ella lo miraba fijamente desde el otro lado de la mesa, su vestido negro de diseñador haciendo juego con la decoración elegante del restaurante. «Perdón, querida, tengo la cabeza en unos asuntos del trabajo», mintió con la facilidad que dan los años de negociaciones empresariales. El ramo de flores que había comprado esa tarde descansaba en un florero de cristal junto a ellos, cada pétalo un recordatorio silencioso del encuentro que había trastornado su tarde. «¿Problemas con el nuevo desarrollo?», preguntó Isabela, inclinándose hacia adelante con genuino interés. Su perfume caro se mezcló con el aroma de las flores, creando una combinación que de repente le pareció abrumadora. «Nada que no pueda manejar», respondió, forzando una sonrisa mientras levantaba su copa. «Solo detalles técnicos que necesitan mi atención». El vino, un Rioja Reserva que normalmente disfrutaba, le supo amargo esa noche. La cena continuó como una obra de teatro bien ensayada. Platos exquisitamente presentados, conversación educada, risas medidas. Pero la mente de Esteban vagaba constantemente hacia la pequeña florería y la mujer de cabello plateado que había encontrado allí. Los recuerdos se filtraban en su conciencia como agua entre las grietas de un muro. Sofía y él compartiendo mate en su primer apartamento, celebrando su primera venta importante, planificando un futuro que parecía ilimitado. «¿Por qué no vamos a tu casa?», sugirió Isabela al final de la cena, sus ojos brillando con intención. «Podríamos abrir otra botella de vino». «Esta noche no, cariño. Tengo una videoconferencia temprano con inversionistas de Madrid». Otra mentira que se deslizó fácilmente de sus labios. Lo que necesitaba era soledad, espacio para procesar el torbellino de emociones que el encuentro con Sofía había desatado. De vuelta en su mansión en la zona más exclusiva de Juárez, Esteban se sirvió un whisky y salió al balcón que dominaba la ciudad. Las luces urbanas titilaban bajo él como estrellas caídas, recordándole cuánto había ascendido desde sus humildes inicios. Sin embargo, esa noche, su imperio de cristal y acero le pareció sorprendentemente vacío. Sacó su teléfono y, cediendo a un impulso que no pudo contener, buscó Flores del Desierto en Internet. El sitio web era simple pero elegante como la tienda misma. Entre las fotografías de arreglos florales y eventos decorados, encontró una imagen que le robó el aliento. Sofía, de pie entre sus creaciones, sonriendo con una serenidad que nunca había visto en ella durante sus años de matrimonio. La biografía de la propietaria era breve pero reveladora. Después de años trabajando en el sector floricultor, Sofía Vega realizó estudios en botánica y diseño floral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su pasión por las flores nativas y los diseños sostenibles la llevó a crear Flores del Desierto, un espacio donde la belleza natural se encuentra con la conciencia ambiental. Esteban recordó súbitamente cómo solía burlarse de su interés por las plantas, considerándolo un pasatiempo insignificante comparado con sus ambiciosos planes inmobiliarios. «Las flores no construyen imperios», le había dicho una vez en medio de una de sus últimas discusiones. Ahora, la ironía de encontrarla, exitosa precisamente en aquello que él había menospreciado, le provocó una risa amarga. «Siéntate»,
ofreció Sofía, señalando uno de los sillones mientras ella ocupaba el otro. ¿Café? Por favor, respondió él, sorprendido por la normalidad de la situación. Observó en silencio mientras ella preparaba 2 tazas en una pequeña cafetera que descansaba sobre un estante. Negro, sin azúcar, recordó ella mientras le entregaba su taza. Algunas cosas no cambian. El aroma del café se mezcló con el perfume de las flores que se filtraba desde la tienda, creando una atmósfera que era extrañamente íntima y profesional al mismo tiempo. Esteban tomó un sorbo, reconociendo el sabor fuerte y sin pretensiones que siempre había preferido. ¿Cómo? Fue todo lo que logró preguntar finalmente, gesticulando vagamente hacia la tienda, los diplomas, la vida que ella había construido. Sofía sonrió levemente, una expresión que contenía igual medida de orgullo y melancolía. Un día a la... ¿Ves, Esteban? Cómo se construye cualquier cosa que vale la pena. Después del divorcio, comenzó él, pero ella lo interrumpió con un gesto suave. Después del divorcio, tuve que recordar quién era más allá de ser la esposa de Esteban. Montero, dijo ella, su voz firme pero sin amargura. Volví a la universidad. Estudié botánica, trabajé en viveros, en florerías, en eventos. Aprendí sobre especies nativas, sobre sostenibilidad, sobre cómo hacer que las cosas crezcan en lugares donde otros dirían que es imposible. Esteban observó sus manos mientras hablaba, notando las pequeñas cicatrices y callosidades que contaban la historia de su transformación mejor que cualquier palabra. Recordó esas mismas manos sosteniendo copas de cristal en galas corporativas, y algo se retorció en su pecho. No sabía que habías vuelto a estudiar, admitió, consciente de lo absurdo de su declaración. ¿Qué sabía él de su vida en los últimos 15 años? Hay muchas cosas que no sabes, Esteban, respondió ella sin malicia. Como que nuestra hija está completando su doctorado en biología en el extranjero, o que da conferencias sobre conservación de ecosistemas desérticos. La mención de su hija fue como un golpe físico. Carolina, murmuró, el nombre casi extraño en sus labios después de tanto tiempo. Sí, Carolina, la niña que decidió seguir el pasatiempo insignificante de su madre, dijo Sofía, citando sus propias palabras de años atrás. Aunque supongo que un doctorado en Cambridge ya no parece tan insignificante, ¿verdad? El silencio que siguió pesaba con años de ausencias y oportunidades perdidas. Esteban bebió su café, usando la taza como escudo mientras procesaba la información. Su hija, a quien apenas había visto desde el divorcio, se había convertido en una científica respetada, siguiendo un camino que él había desdeñado tan categóricamente. ¿Por qué aquí?, preguntó finalmente, refiriéndose a la ubicación de la tienda en su barrio. No sabía que vivías en esta zona cuando decidí abrir aquí, respondió Sofía. Pero la demografía era perfecta, personas con recursos que aprecian la calidad y el diseño sustentable. Ironías de la vida, ¿no? Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Marina asomó la cabeza. Disculpe, señora Sofía, pero llegó el pedido para la boda Torres y necesitan su aprobación. Debo volver al trabajo, dijo Sofía, levantándose. Su movimiento fue fluido, seguro, el de alguien completamente cómodo en su propio espacio. Supongo que esto no será nuestra última conversación. No era una pregunta, y ambos lo sabían. Esteban se puso de pie, súbitamente consciente de cómo su traje de diseñador y su reloj de lujo parecían fuera de lugar en esta habitación llena de vida y autenticidad. «Gracias por el café», dijo, y las palabras sonaron inadecuadas incluso para él mismo. Mientras caminaba hacia la salida de la tienda, pasando entre arreglos florales que ahora veía con nuevos ojos,
Esteban se dio cuenta de que había venido buscando respuestas, pero se iba con más preguntas. El aroma a flores frescas lo siguió hasta su auto, un recordatorio persistente de que algunas cosas, como las plantas que Sofía tanto amaba, necesitan tiempo y cuidado para crecer. La luz del atardecer se filtraba a través de los enormes ventanales de la oficina de Esteban, proyectando sombras alargadas sobre los planos del nuevo desarrollo inmobiliario que cubrían su escritorio. Las maquetas de edificios ultramodernos, que normalmente le provocaban una sensación de orgullo y satisfacción, ahora parecían extrañamente vacías, como decorados de teatro abandonados. «Señor Montero», la voz de su secretaria interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. «La señorita Isabela está aquí para verlo». Esteban se pasó una mano por el rostro, intentando recomponerse. No había dormido bien desde su conversación con Sofía, y las palabras sobre Carolina seguían resonando en su mente como un eco interminable. «Hazla pasar», respondió, incorporándose y ajustando instintivamente su corbata. Isabela entró con la gracia felina que la caracterizaba, su vestido de diseñador susurrando contra el mármol pulido del suelo. «Amor, ¿has visto mis mensajes? Llevo 2 días intentando coordinar nuestra cena con los inversores del proyecto Marina Alta». «Lo siento, he estado ocupado», murmuró él, evitando su mirada mientras fingía ordenar los documentos sobre su escritorio. «¿Ocupado?». Isabela se detuvo frente a su escritorio, apoyando las manos sobre la superficie de caoba. «Esteban, te conozco. Algo está pasando». Por primera vez en su relación, Esteban notó lo estudiado de sus movimientos, la calculada preocupación en su voz. ¿Cuándo se había convertido su vida en una serie de actuaciones cuidadosamente coreografiadas? «Es complicado», respondió, levantándose para servirse un vaso de agua del dispensador en la esquina de su oficina. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Más complicado que el proyecto de Torres del Valle? ¿Más que la crisis del 2008? Isabela se acercó, su perfume caro invadiendo su espacio personal. «Somos un equipo, ¿recuerdas? No solo en lo personal, sino en lo profesional. Mi firma de diseño de interiores depende de esta alianza». Las palabras golpearon a Esteban con una claridad repentina. ¿Cuántas de sus relaciones se basaban en transacciones comerciales disfrazadas de conexiones personales? «Me encontré con mi ex esposa». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Es la dueña de la florería donde compré el ramo el otro día». Isabela se quedó inmóvil, su expresión congelada en una máscara de sorpresa. «¿Sofía? ¿La que dejaste sin nada hace 15 años? «No la dejé sin nada», protestó él débilmente, pero las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. «Ella ha construido algo impresionante por su cuenta. Y esto te está afectando porque...». Isabela dejó la pregunta, suspendida en el aire, sus ojos escudriñando su rostro con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. «Nuestra hija es doctora en Cambridge», dijo él, como si esa información explicara todo el torbellino emocional de los últimos días. «Da conferencias sobre ecosistemas. Yo ni siquiera sabía...». «Esteban», la voz de Isabela se volvió suave, casi maternal. «Eso es el pasado. Tienes una vida nueva ahora, proyectos importantes, personas que dependen de ti. No puedes permitir que encuentros casuales te desestabilicen así». Pero mientras ella hablaba, Esteban observaba los planos sobre su escritorio con nuevos ojos. El último proyecto, Torres del Cielo, presumía de ser el desarrollo más exclusivo de Juárez. Pero ¿a qué costo? Los jardines planificados eran ejercicios de geometría estéril, sin consideración por las especies nativas o la sostenibilidad que Sofía había mencionado. «¿Has pensado
comenzó lentamente, en cómo nuestros proyectos impactan el ecosistema local. Isabela parpadeó, desconcertada por el cambio de tema. Tenemos todos los permisos ambientales necesarios. Los consultores... No me refiero a los permisos, la interrumpió él. Hablo de responsabilidad real, de crear algo que no solo sea lujoso, sino también sostenible. ¿Desde cuándo te preocupa la sostenibilidad? La pregunta de Isabela llevaba un filo de incredulidad. Tus proyectos siempre se han centrado en el lujo y la exclusividad. Tal vez ese ha sido el problema, murmuró él, más para sí mismo que para ella. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el zumbido distante del aire acondicionado. Isabela lo observaba como si fuera un rompecabezas que ya no podía resolver. Cancela la cena con los inversores, dijo. Finalmente, Esteban, necesito revisar algunos aspectos del proyecto antes de presentarlo. ¿Estás bromeando? ¿Sabes cuánto costó coordinar esa reunión? La máscara de comprensión de Isabela se agrietó, revelando una irritación apenas contenida. No estoy bromeando, y necesito estar solo ahora, si no te importa. Isabela se enderezó, recomponiéndose visiblemente. Como quieras, pero cuando termines con esta crisis existencial, recuerda quién ha estado a tu lado estos últimos años. Sus tacones resonaron contra el piso mientras se dirigía hacia la puerta, cada paso una acusación silenciosa. Antes de salir, se detuvo y giró. Por cierto, las flores que compraste se marchitaron en 2 días. Quizás deberías buscar una florería más profesional. Cuando la puerta se cerró tras ella, Esteban se hundió en su silla, exhausto. Sacó su teléfono y por primera vez en años buscó Carolina Montero Biología en Google. Los resultados lo abrumaron. Artículos académicos, conferencias, fotografías de una joven mujer que era el vivo retrato de Sofía a su edad, pero con sus propios ojos. En una de las imágenes, Carolina aparecía en medio del desierto, rodeada de cactus florecidos, explicando algo con pasión a un grupo de estudiantes. Su sonrisa, tan similar a la de su madre, irradiaba el mismo amor por la naturaleza que él había considerado una pérdida de tiempo. Con dedos temblorosos, abrió su calendario y comenzó a mover reuniones. Necesitaba tiempo para pensar, para reevaluar. Y, aunque aún no estaba listo para admitirlo completamente, necesitaba volver a Flores del Desierto. Esta vez no para buscar respuestas sobre el pasado, sino para entender cómo podría cambiar su futuro. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre Ciudad Juárez cuando Esteban llegó a su oficina al día siguiente. Había dormido poco, pasando la noche revisando viejos álbumes familiares y leyendo artículos académicos sobre ecosistemas desérticos que apenas comprendía. Las ojeras bajo sus ojos contrastaban con su habitualmente impecable apariencia. «Buenos días, señor Montero», saludó su secretaria con evidente sorpresa al verlo tan temprano. «¿Le traigo su café?» «No, gracias, María, pero necesito que me consigas toda la información posible sobre construcción sostenible y jardines nativos en desarrollos urbanos. Y cancela mis compromisos de la mañana». Sentado frente a su computadora, comenzó a revisar los planos del proyecto Torres del Cielo con nuevos ojos. Las áreas verdes, que antes consideraba meros elementos decorativos, ahora le parecían oportunidades desperdiciadas. Abrió un nuevo documento y empezó a tomar notas. Integración de especies nativas, sistemas de riego eficientes, jardines verticales con plantas locales, reducción de consumo de agua. El sonido de su teléfono lo interrumpió. Era Ricardo, su socio principal. «Esteban, ¿qué es esto que me dice Isabela sobre retrasar la presentación a los inversores? Te has vuelto loco». «Buenos días a ti también, Ricardo», respondió Esteban, su voz cansada pero firme.
Estoy realizando algunas modificaciones al proyecto. ¿Modificaciones? El proyecto está perfecto como está. Los permisos están aprobados, los contratos listos. Los permisos cumplen con los mínimos legales, Ricardo. Pero podemos hacer algo mejor, algo que realmente marque la diferencia. ¿Desde cuándo te importa marcar la diferencia? Nuestro trabajo es hacer dinero, no salvar el planeta. Las palabras de Ricardo, que hace una semana le habrían parecido completamente razonables, ahora le provocaron una punzada de vergüenza. Las cosas cambian, y nosotros también debemos cambiar. Después de colgar, ignorando las protestas de su socio, Esteban tomó una decisión. Se levantó, guardó algunos documentos en su maletín y salió de la oficina. «Estaré fuera el resto de la mañana», informó a su secretaria. «Si alguien pregunta, estoy en una reunión de consultoría». El trayecto hasta Flores del Desierto se había vuelto familiar en los últimos días. Esta vez, sin embargo, no sintió la ansiedad de las visitas anteriores. En su lugar, había una extraña sensación de propósito. La campanilla sonó con su alegría habitual cuando entró. Marina, la joven empleada, lo reconoció inmediatamente. «Buenos días, señor. La señora Sofía está en el jardín del fondo, trabajando con las nuevas plantas que llegaron». Esteban atravesó la tienda, notando por primera vez los pequeños detalles, las etiquetas que explicaban el origen y cuidado de cada planta, los carteles sobre conservación de agua, los folletos sobre jardines sustentables. Encontró a Sofía arrodillada en el jardín interior, sus manos enterradas en la tierra mientras trasplantaba lo que parecían ser pequeños cactus. Llevaba un overol de trabajo sobre una camiseta simple, y su cabello plateado estaba recogido bajo un sombrero de ala ancha. «¿Vienes a comprar más flores para Isabela?», preguntó sin levantar la vista, habiendo reconocido sus pasos. «No», respondió él, dejando su maletín en una mesa cercana. «Vengo a aprender». Esto hizo que Sofía levantara la mirada, la sorpresa evidente en su rostro. ¿Aprender? ¿El gran Esteban Montero quiere aprender sobre plantas? «Quiero aprender sobre construcción sostenible», aclaró él, aflojándose la corbata. «Sobre cómo integrar la naturaleza en los desarrollos urbanos. Sobre hacer las cosas de manera diferente». Sofía se levantó lentamente, limpiándose las manos en el overol. Lo estudió en silencio por un momento, como evaluando su sinceridad. «¿Y por qué yo? Debe haber docenas de consultores ambientales que estarían encantados de trabajar con tu empresa». «Porque tú entiendes esto», respondió él, gesticulando hacia el jardín. «No solo la teoría, sino el corazón del asunto». «¿Y por qué?» «¿Por qué qué?» «Porque te debo esto. A ti y a Carolina. Todos estos años desprecié lo que amaban, lo que intentaban proteger. Quiero hacer las cosas bien esta vez». Sofía se quitó los guantes de jardín y los dejó sobre una mesa cercana. «Siéntate», dijo, señalando un banco de madera. «Pero primero, quítate ese saco carísimo. Aquí trabajamos con tierra real, no con maquetas estériles». Durante las siguientes horas, Sofía le dio una clase magistral sobre ecosistemas desérticos, especies nativas y diseño sostenible. Le mostró cómo las plantas locales podían prosperar con mínimo mantenimiento, cómo crear microclimas naturales, cómo aprovechar cada gota de agua. Esteban tomaba notas furiosamente en su tablet, haciendo preguntas, absorbiendo información. En algún momento, Marina les trajo café en tazas de cerámica artesanal, y el aroma se mezcló con el de la tierra húmeda y las flores del jardín. «Esto podría revolucionar la forma en que construimos», murmuró Esteban, más para sí mismo que para Sofía. «Podríamos crear espacios que no solo sean hermosos, sino que realmente contribuyan al ecosistema». «Carolina estaría orgullosa de escucharte hablar así», dijo Sofía suavemente, aunque probablemente también muy sorprendida.
La mención de su hija hizo que Esteban levantara la vista de sus notas. ¿Crees que algún día podría hablar con ella? Eso depende de ti, respondió Sofía. Carolina heredó mi amor por las plantas, pero también tu determinación. Si realmente quieres reconectarte con ella, tendrás que demostrar que has cambiado, con acciones, no solo con palabras. Esteban asintió, comprendiendo la magnitud del desafío que tenía por delante. No solo tendría que transformar su enfoque empresarial, sino también demostrar que podía ser un padre diferente, un hombre diferente. Mientras guardaba sus notas y se preparaba para regresar a su oficina, una idea comenzó a formarse en su mente. Sofía, dijo, deteniéndose en la puerta del jardín, ¿considerarías ser consultora en nuestro próximo proyecto? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidades. En el silencio que siguió, el zumbido de las abejas entre las flores y el suave murmullo del viento entre las plantas parecían susurrar promesas de cambio y redención. La sala de juntas del Grupo Montero nunca había visto una presentación como esta. En lugar de los habituales gráficos de rendimiento financiero y proyecciones de ventas, las pantallas mostraban fotografías de jardines verticales, esquemas de sistemas de riego sostenible y diseños de espacios verdes integrados. Sofía, vestida con un traje sastre que no ocultaba su esencia natural, señalaba diferentes aspectos del proyecto, mientras los ejecutivos la observaban con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Como pueden ver, explicaba ella, su voz firme y segura, la integración de especies nativas no solo reducirá los costos de mantenimiento a largo plazo, sino que creará un ecosistema autosostenible que aumentará significativamente el valor de las propiedades. Ricardo, sentado al otro extremo de la mesa de caoba, se removió incómodo en su silla. Todo esto suena muy verde, dijo, pronunciando la última palabra como si fuera un insulto. Pero, ¿qué hay de los costos iniciales? ¿De los plazos de construcción? Les mostraré los números, intervino Esteban, levantándose para unirse a Sofía junto a la pantalla. Por un momento, sus hombros se rozaron y ambos sintieron una familiar corriente eléctrica que ignoraron profesionalmente. Hemos realizado un análisis exhaustivo. La presentación continuó durante otra hora, con Esteban y Sofía alternando explicaciones técnicas y financieras como si llevaran años trabajando juntos. La química entre ellos era evidente, incluso en este contexto estrictamente profesional, y no pasó desapercibida para los presentes. Cuando el último ejecutivo abandonó la sala, Ricardo se quedó atrás. Esteban, ¿podemos hablar en privado? Sofía comenzó a recoger sus materiales, pero Esteban la detuvo con un gesto. Lo que tengas que decir, Ricardo, puedes decirlo frente a nuestra consultora ambiental. Ricardo suspiró pesadamente. ¿Es esto realmente sobre sostenibilidad, Esteban? ¿O hay algo más que deberíamos discutir? ¿Qué insinúas? La voz de Esteban adquirió un filo peligroso. Insinúo que desde que tu ex esposa apareció mágicamente en tu vida, has estado actuando de manera errática, cancelando reuniones, modificando proyectos aprobados, alejando a Isabela. Los cambios que estoy proponiendo son puramente profesionales, interrumpió Esteban, aunque un leve rubor traicionaba sus palabras. Y si no puedes ver el potencial de este nuevo enfoque, tal vez deberías revisar los informes de tendencias del mercado inmobiliario. Sofía, que había permanecido en silencio durante el intercambio, intervino con voz serena. Señor Rivera, entiendo su preocupación, pero le sugiero que evalúe la propuesta por sus méritos técnicos, no por las circunstancias personales que la rodean.
Ricardo los miró alternadamente, una sonrisa sardónica jugando en sus labios. Como digan, pero cuando este experimento verde falle, no digas que no te lo advertí. Con esas palabras salió de la sala, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. «Lo siento», murmuró Esteban, pasándose una mano por el rostro. «No esperaba que...» «No te disculpes», lo interrumpió Sofía. «No es la primera vez que tengo que probar mi valía profesional frente a hombres que piensan que saben más que yo». Sus miradas se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Había tanto que decir, tanto que explicar, pero ninguno encontraba las palabras adecuadas. El sonido del teléfono de Sofía rompió el momento. Era un mensaje de Carolina. «Tu hija pregunta si es cierto lo que ha oído sobre tu nuevo proyecto sostenible», dijo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «¿Le has contado sobre esto?», preguntó Esteban, su corazón acelerándose ante la mención de su hija. «No tuve que hacerlo. Parece que las noticias vuelan en el mundo académico». Uno de sus colegas asistió a una conferencia de sostenibilidad donde mencionaron los planes del Grupo Montero. Esteban se acercó instintivamente, como si pudiera ver el mensaje a través de la pantalla bloqueada. ¿Qué piensa ella?» «Está intrigada», respondió Sofía guardando el teléfono. «Y cautelosamente optimista. Me pidió que le enviara los detalles del proyecto». La posibilidad de que su trabajo pudiera abrir un canal de comunicación con Carolina hizo que Esteban sintiera un nudo en la garganta. «Sofía, no ahora», lo detuvo ella suavemente. «Tenemos mucho trabajo por delante. El proyecto primero, las conversaciones personales después». Pero, mientras recogían sus materiales y se preparaban para salir, una llamada interrumpió sus planes. Era María, la secretaria de Esteban, con noticias urgentes. Se había detectado una irregularidad significativa en los documentos financieros del proyecto y el contador principal solicitaba una reunión inmediata. «Ve», dijo Sofía al ver su expresión preocupada. «Yo terminaré de preparar los detalles técnicos para el comité ambiental». Mientras Esteban se dirigía apresuradamente a su oficina, no pudo evitar notar cómo, en apenas unas semanas, Sofía había pasado de ser un recuerdo doloroso a una parte fundamental de su presente. Y aunque intentaba mantener sus sentimientos bajo control, cada vez era más difícil ignorar cómo su corazón se aceleraba en su presencia o cómo su opinión se había vuelto tan importante para él. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Isabela estaba siendo recibida en la oficina de Ricardo, llevando consigo una carpeta llena de documentos que amenazaban con hacer temblar los cimientos del imperio que Esteban había construido con tanto esfuerzo. El despacho del contador principal del Grupo Montero era un espacio austero, dominado por monitores y carpetas meticulosamente organizadas. Esteban, sentado frente al escritorio, sentía cómo cada palabra del informe que leía le golpeaba como un martillo. Transferencias no autorizadas, documentos alterados, firmas falsificadas. Todo apuntaba a un elaborado esquema de malversación que había estado operando bajo sus narices durante meses. «¿Cuánto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Preliminarmente, calculamos cerca de $20 millones», respondió el contador, ajustándose las gafas nerviosamente. Las transferencias se realizaron gradualmente a través de varias cuentas offshore. Esteban cerró los ojos, intentando mantener la compostura. ¿Y las firmas? «Algunas son suyas, señor Montero. Otras...» El contador hizo una pausa significativa. «Del señor Rivera. Ricardo, su socio de toda la vida, el hombre que había estado junto a él desde los inicios del Grupo Montero. La traición le supo amarga en la boca. Necesito todos los documentos originales ahora mismo».
ordenó Esteban levantándose. Y que nadie más sepa de esto todavía. De vuelta en su oficina, mientras revisaba frenéticamente los documentos, su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. ¿Todo bien? Marina dice que vio a Isabela entrar al edificio hace una hora. Antes de que pudiera responder, María entró apresuradamente. Señor Montero, la junta directiva convoca a una reunión de emergencia. Ahora, el salón de juntas, que apenas unas horas antes había sido escenario de su presentación con Sofía, ahora parecía una sala de tribunal. Los miembros de la junta, Ricardo e Isabela, ya estaban sentados cuando él entró. Esteban, comenzó el presidente de la junta, tenemos información preocupante sobre irregularidades en el manejo de fondos del proyecto Torres del Cielo. Sí, acabo de enterarme, comenzó Esteban, pero Ricardo lo interrumpió. ¿Te refieres a las transferencias que autorizaste para tu nuevo proyecto verde? La sonrisa de Ricardo era glacial. ¿O a los fondos que has estado desviando para apoyar cierto negocio de flores? Esteban sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿De qué estás hablando? Isabela deslizó una carpeta sobre la mesa. Tenemos documentos que muestran transferencias sustanciales a una cuenta vinculada con Flores del Desierto. Curiosamente, comenzaron justo después de tu reencuentro con Sofía. Eso es imposible, protestó Esteban, pero mientras hojeaba los documentos, su sangre se heló. Las transferencias existían, pero él nunca las había autorizado. Alguien había falsificado su firma magistralmente. La Junta está preocupada, continuó el presidente, no solo por las irregularidades financieras, sino por tu comportamiento errático reciente. Cancelar presentaciones, modificar proyectos aprobados, asociarte con elementos cuestionables. ¿Elementos cuestionables? La voz de Esteban tembló de ira. Se refieren a una de las expertas más respetadas en desarrollo sostenible de la región. Nos referimos a tu exesposa. Intervino otro miembro de 1900. La Junta, quien convenientemente apareció en tu vida justo cuando estábamos por lanzar nuestro proyecto más ambicioso. Esteban miró los rostros a su alrededor, rostros que conocía desde hace años, algunos que consideraba amigos. Ahora solo veía máscaras de desprecio y sospecha. Esto es un montaje, declaró, su voz recuperando firmeza. Y creo saber quién está detrás. Cuida tus palabras, Esteban, advirtió Ricardo. Las acusaciones infundadas podrían empeorar tu situación. En ese momento, la puerta se abrió y Sofía entró, seguida por Marina, quien llevaba una laptop y varias carpetas. Disculpen la interrupción, dijo Sofía con una calma que contrastaba con la tensión de la sala. Pero creo que tienen que ver esto. Marina conectó la laptop al proyector y, en la pantalla, apareció una serie de correos electrónicos y documentos. Estos son los registros de todas las transacciones de Flores del Desierto de los últimos 6 meses, explicó. Sofía, como pueden ver, no hemos recibido ninguna transferencia del Grupo Montero. Eso no prueba nada, espetó Isabela. Podrían ser cuentas diferentes. También, continuó Sofía, como si no hubiera sido interrumpida, tengo aquí el registro de una interesante conversación entre 2 personas que discutían cómo fabricar evidencia falsa para desacreditar a Esteban. Ricardo se puso pálido. Isabela se removió incómoda en su asiento. Marina, prosiguió Sofía, además de ser mi empleada, está terminando su maestría en informática forense. Fue bastante fácil para ella rastrear el origen de los documentos falsificados. La joven asintió y presionó una tecla. En la pantalla aparecieron metadatos que mostraban claramente el origen de los documentos falsificados. «Esto es ridículo», protestó Ricardo levantándose. «No pueden creer las palabras...» ¿De quién?», lo interrumpió Esteban.
¿De la mujer que construyó un negocio exitoso desde cero mientras tú estabas ocupado desviando fondos de la empresa? El presidente de la Junta levantó una mano silenciando la sala. Creo que necesitamos revisar toda esta evidencia cuidadosamente y sugiero que llamemos a las autoridades competentes. Mientras el caos se desataba en la sala, con Ricardo intentando salir y siendo detenido por seguridad, Isabela deslizándose silenciosamente hacia la puerta y los miembros de la Junta hablando, todos a la vez, Esteban miró a Sofía con una mezcla de gratitud y asombro. ¿Cómo supiste?, susurró. Marina notó comportamientos sospechosos en la red cuando instalaron el nuevo sistema de riego en la tienda, respondió ella en voz baja. Y después de tantos años de matrimonio, conozco tu firma mejor que nadie. Sabía que esos documentos eran falsos en cuanto los vi. En medio de la tormenta que se desarrollaba a su alrededor, Esteban sintió una extraña paz. Había perdido la confianza en su socio de toda la vida y en su novia, pero había recuperado algo mucho más valioso: la certeza de que algunas personas, como las plantas que Sofía tanto amaba, podían florecer incluso en las condiciones más adversas. La luz del amanecer se filtraba por los ventanales de la oficina de Esteban, donde las últimas 48 horas habían transformado por completo el paisaje de su vida profesional y personal. Los titulares en las pantallas de las noticias financieras narraban la historia que había sacudido al mundo empresarial de Juárez. Alto ejecutivo del Grupo Montero arrestado por fraude. Esquema millonario de malversación descubierto en importante desarrolladora. Esteban observaba la ciudad despertar mientras sostenía una taza de café que se había enfriado sin que le diera un solo sorbo. Las llamadas no habían cesado. Periodistas, inversores, abogados. Pero la única notificación que realmente le importaba era el correo que había recibido esa mañana de Carolina. Papá, he seguido las noticias. Mamá me contó lo sucedido. Quizás podríamos hablar por videollamada este fin de semana. Carolina. Breve, formal, pero era más de lo que había recibido de ella en años. Sus dedos temblaron ligeramente mientras releía las palabras una vez más. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. María entró con una expresión de disculpa. Señor Montero, la señora Sofía está aquí. Dice que tiene información importante sobre el proyecto. Sofía entró llevando una carpeta y una pequeña planta en una maceta. La colocó en el escritorio de Esteban sin decir palabra. ¿Qué es esto?, preguntó él, observando los pequeños brotes verdes que emergían de la tierra oscura. Pherocactus jamatacanthus, respondió ella. Una especie nativa que florece en las condiciones más adversas. Pensé que tu oficina necesitaba algo de vida real entre tanto cristal y acero. Esteban sonrió por primera vez en 2 días. ¿Has venido hasta aquí para traerme un cactus? No, respondió ella, sentándose y abriendo su carpeta. He venido porque tenemos un proyecto que salvar y creo que he encontrado una solución. Durante la siguiente hora, Sofía expuso su plan. Mientras Ricardo había estado ocupado desviando fondos, ella había estado desarrollando una propuesta para reestructurar completamente el proyecto Torres del Cielo. Los documentos mostraban un diseño innovador que integraba jardines verticales, sistemas de captación de agua de lluvia y espacios comunitarios verdes. Los costos iniciales serán menores que en el plan original, explicó, señalando los números, y el valor a largo plazo será significativamente mayor. Además, añadió con una pequeña sonrisa, tengo algunos contactos en el mundo académico que estarían interesados en usar el proyecto como caso de estudio en sostenibilidad urbana. Carolina, murmuró Esteban, comprendiendo.
Ella y su equipo en Cambridge están buscando ejemplos de reconversión de proyectos tradicionales en desarrollos sostenibles. Sería una oportunidad perfecta para demostrar que el cambio es posible, completó él, mirando el cactus en su escritorio. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Finalmente, Esteban se levantó y se acercó a la ventana. ¿Por qué me ayudaste, Sofía? Después de todo lo que pasó entre nosotros, podrías haberte mantenido al margen, dejar que Ricardo e Isabela me hundieran. Sofía se unió a él junto a la ventana, su reflejo superponiéndose sobre el paisaje urbano. ¿Recuerdas cuando compramos nuestro primer apartamento? Era pequeño, apenas podíamos pagarlo, pero tenía ese diminuto balcón donde me dejaste plantar mis primeras flores. El vecino de arriba siempre se quejaba de que el agua de riego goteaba a su ventana, recordó Esteban con una sonrisa nostálgica. En ese entonces, creías en construir cosas que duraran, que tuvieran significado, no solo en hacer dinero. Sofía se volvió para mirarlo directamente. Cuando te vi presentar los cambios al proyecto, vi de nuevo a ese hombre, el que no tenía miedo de tomar riesgos por algo en lo que creía. He cometido tantos errores. Sofía, todos los hemos hecho. La diferencia está en qué hacemos después de reconocerlos. El teléfono de Esteban vibró con una notificación. Era un mensaje de la junta directiva confirmando una reunión de emergencia para esa tarde. «¿Vendrás conmigo, verdad?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Necesitaremos presentar tu propuesta de manera convincente». «Por supuesto», respondió ella, recogiendo sus documentos. «Pero primero necesitas aprender a cuidar de ese cactus. Es como los nuevos comienzos. Requiere atención constante, pero no excesiva. Demasiado cuidado puede ser tan dañino como muy poco». Mientras la observaba organizar los papeles para la presentación, Esteban sintió una familiar calidez en el pecho que intentó ignorar. Este no era momento para explorar sentimientos personales. Había un imperio que reconstruir, una reputación que restaurar y una hija con la que reconectar. Sin embargo, cuando Sofía levantó la vista y sus miradas se encontraron, ambos supieron que algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Como el cactus en su escritorio, una nueva forma de relación estaba echando raíces, una que quizás podría florecer en el momento adecuado. «¿Sabes?», dijo ella dirigiéndose hacia la puerta, «Carolina heredó tu determinación. Cuando decide dar una oportunidad, lo hace de verdad. ¿Crees que realmente quiera hablar conmigo? Ha estado siguiendo todos tus movimientos desde que anunciaste los cambios en el proyecto. El correo que te envió me pidió opinión antes de mandarlo». Esta revelación hizo que el corazón de Esteban diera un vuelco. «No lo merezco», murmuró. «No se trata de merecer», respondió Sofía desde la puerta. «Se trata de crecer. Como las plantas, no merecen la luz del sol, pero saben aprovecharla cuando la reciben». Después de que ella se fue, Esteban se quedó contemplando el pequeño cactus en su escritorio. Entre los papeles que necesitaban su atención inmediata y las crisis que aún debía enfrentar, se tomó un momento para buscar en internet cómo cuidar un Pherocactus jamatacanthus. Era un pequeño paso, pero por alguna razón se sentía como el más importante que había dado en años. El sábado por la mañana encontró a Esteban en un lugar inesperado, sentado en el pequeño apartamento sobre flores del desierto, frente a una laptop, donde la imagen de Carolina parpadeaba en la pantalla de Zoom. Sofía se había ofrecido a prestarle su espacio para esta primera videollamada, argumentando que su oficina corporativa no era el ambiente adecuado para un reencuentro tan importante. «Entonces», dijo Carolina, su voz ligeramente distorsionada
por la conexión, pero inconfundiblemente similar a la de su madre. ¿Realmente van a implementar jardines verticales nativos en todo el complejo? Sí, respondió Esteban, intentando mantener su voz firme a pesar de la emoción. Tu madre ha sido fundamental en rediseñar todo el proyecto. De hecho, pensamos que podrías estar interesada en colaborar como consultora científica. Carolina ajustó sus gafas, un gesto que Esteban recordaba de cuando era niña y se concentraba en algo importante. ¿Es esto real, papá? ¿O es solo una estrategia de relaciones públicas después del escándalo? La pregunta dolió, pero Esteban la había estado esperando. Es real, Carolina. He cometido muchos errores en mi vida, la mayoría por no saber escuchar ni valorar lo que realmente importa, pero esto es diferente. Desde la cocina, donde pretendía estar ocupada preparando mate, Sofía escuchaba la conversación con el corazón encogido. 15 años de silencio entre padre e hija estaban comenzando a derretirse, lentamente, como la nieve bajo el sol primaveral. Cuéntame más sobre el proyecto, pidió Carolina, y por primera vez en la conversación apareció un atisbo de la niña curiosa que solía ser. ¿Qué especies están considerando para los jardines verticales? Durante la siguiente hora, la conversación fluyó técnica y apasionada. Carolina compartió su experiencia en ecosistemas urbanos, mientras Esteban y Sofía, que eventualmente se unió a la llamada, explicaban los detalles del nuevo diseño de Torres del Cielo. Es fascinante, admitió Carolina mientras la llamada llegaba a su fin. Y, papá, me alegra ver que finalmente estás escuchando a mamá. Siempre fue la más inteligente de los dos. Esteban rió suavemente. Lo sé. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta, pero lo sé. Después de despedirse, con la promesa de otra llamada la siguiente semana, Esteban se quedó sentado en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. El apartamento de Sofía, pequeño pero lleno de vida con plantas en cada rincón, parecía envolver el momento en un capullo de intimidad. «Salió mejor de lo que esperabas, ¿no?», preguntó Sofía, sirviendo 2 mates en calabazas tradicionales. «Mucho mejor», admitió él, aceptando el mate con una sonrisa nostálgica. Había olvidado lo brillante que es. Se parece tanto a ti cuando habla de sus proyectos. «Tiene tu determinación», respondió Sofía, sentándose frente a él, «y tu capacidad para ver el panorama completo. Solo que ella la aplica a la conservación en lugar de los negocios». El silencio que siguió fue cómodo, como una conversación sin palabras entre 2 personas que han compartido una vida. El mate pasaba entre ellos con la familiaridad de un ritual largo tiempo olvidado. «La Junta aprobó el nuevo diseño», comentó Esteban finalmente, «aunque algunos todavía están escépticos sobre los costos. Les demostraremos que están equivocados», respondió Sofía con la seguridad que siempre la había caracterizado. «Y cuando Carolina presente los resultados de su investigación en la conferencia de Cambridge». ¿Conferencia? Oh, ¿no te lo dijo? La han invitado a presentar Torres del Cielo como caso de estudio en la Conferencia Internacional de Desarrollo Urbano Sostenible. Será en 3 meses. Esteban sintió que su corazón se expandía. ¿Crees que debería ir? Creo que tu hija presentando tu proyecto en Cambridge merece que su padre esté presente, respondió Sofía suavemente. Además, podrías conocer a tu yerno. ¿Mi qué? Sofía sonrió enigmáticamente. Carolina no es la única que ha estado construyendo una vida estos años. Thomas es un brillante investigador en energías renovables. Se conocieron en un congreso hace 2 años. La información golpeó a Esteban como una ola. Su pequeña niña no solo era una científica respetada, sino que estaba construyendo su propia familia. Había perdido tanto tiempo, tantos momentos
No puedes recuperar el pasado, dijo Sofía, leyendo sus pensamientos como siempre había podido hacerlo. Pero puedes construir un futuro diferente. En ese momento, el teléfono de Esteban vibró con un mensaje. Era una notificación de que Carolina lo había etiquetado en una publicación de LinkedIn, emocionada de anunciar mi participación como consultora científica en el innovador proyecto Torres del Cielo, liderado por Grupo Montero y Flores del Desierto. Mira, dijo, mostrándole el teléfono a Sofía, ya lo ha hecho público. Por supuesto que sí, respondió ella. Es una Montero después de todo. Cuando toma una decisión, va hasta el final. Esteban observó el apartamento, tan diferente de su propia mansión vacía. Aquí, cada rincón respiraba vida, cada planta contaba una historia. El mate en sus manos, el aroma a tierra y flores, la voz de su hija aún resonando en sus oídos. Todo se sentía correcto, de una manera que su vida no se había sentido en años. Sofía comenzó, pero ella lo interrumpió. Un paso a... ¿La ves, Esteban?, dijo suavemente, como con las plantas. Primero hay que asegurarse de que las raíces sean fuertes. Él asintió, comprendiendo. Tenían un proyecto que construir, una reputación que reconstruir y una familia que reconectar. El resto, como las flores del desierto que Sofía tanto amaba, florecería cuando fuera el momento adecuado. El terreno donde se alzaría Torres, del cielo bullía de actividad bajo el sol de la mañana. Arquitectos, ingenieros y botánicos se movían entre los planos extendidos sobre mesas improvisadas mientras Sofía dirigía la instalación de los primeros jardines verticales del proyecto piloto. La irrigación debe ser precisa, explicaba a un grupo de trabajadores, señalando los delicados sistemas de riego. Estas plantas son resistentes, pero necesitan el balance correcto para prosperar. Desde la carpa de supervisión, Esteban observaba la escena con una mezcla de orgullo y asombro. En las últimas semanas, el proyecto se había transformado de una crisis potencial en un modelo de innovación que estaba atrayendo la atención internacional. Señor Montero, lo llamó su nuevo asistente. La videollamada con el equipo de Cambridge está programada para dentro de 10 minutos. En la pantalla instalada en la carpa, pronto apareció el rostro de Carolina, acompañada por un hombre de aspecto afable que Esteban reconoció de fotos como Thomas, su yerno. «Papá», saludó Carolina, «¿están listos los primeros datos de implementación?» El comité de la conferencia está especialmente interesado en el sistema de captación de agua. Tu madre está supervisando la instalación ahora mismo, respondió Esteban, girando la cámara para mostrar el sitio de construcción. ¿Quieres que la llame? Por favor, intervino Thomas con un marcado acento británico. Sus insights sobre la adaptación de especies nativas serían invaluables para nuestro análisis. Mientras Esteban enviaba a alguien a buscar a Sofía, no pudo evitar notar cómo su hija y su yerno trabajaban juntos, complementándose con una sincronía que le recordaba a sus primeros años con Sofía. «Perdón por la demora», dijo Sofía, entrando a la carpa con tierra en las manos y el cabello plateado ligeramente despeinado. «Las Mamillaria Janiana están dando más trabajo del esperado». «¡Mamillaria!», exclamó Thomas con entusiasmo. «Excelente elección para los jardines verticales. Su sistema radicular es perfecto para...». La conversación técnica fluyó naturalmente entre los cuatro, cada uno aportando desde su experiencia. Carolina explicaba los aspectos científicos, Tomás los energéticos, Sofía los prácticos y Esteban los estructurales. Era una danza de conocimientos que estaba creando algo único. «Por cierto», mencionó Carolina cuando la discusión técnica comenzaba a menguar, «Tomás y yo tenemos algo que contarles». Sofía, que había estado limpiando sus manos con un pañuelo,
se detuvo en seco. Esteban sintió que su corazón se aceleraba. «Estamos esperando un bebé», anunció Thomas, abrazando a Carolina con evidente alegría. «Nacerá aproximadamente un mes después de la conferencia». El silencio en la carpa duró solo un segundo antes de que Sofía dejara escapar un grito de alegría. Esteban se encontró sin palabras, mirando la pantalla donde su hija resplandecía con una felicidad que no le había visto en años. «Yo voy a ser abuelo», murmuró finalmente, la realización golpeándolo con fuerza. «Y más te vale estar presente esta vez», dijo Carolina, su tono ligero pero con un trasfondo de seriedad que no pasó desapercibido para nadie. «No me perdería esto por nada del mundo», respondió Esteban con voz entrecortada. La conversación continuó con planes y proyecciones que mezclaban lo personal y lo profesional. La conferencia en Cambridge ahora tendría un significado adicional, una celebración que iba más allá del éxito del proyecto. Cuando la llamada terminó, Sofía y Esteban se quedaron en silencio por un momento, procesando la noticia. «Voy a ser abuela», dijo Sofía suavemente, una sonrisa iluminando su rostro. «Vamos a ser abuelos», corrigió Esteban, y la frase pareció llenar la carpa con una energía especial. «Señora Sofía», llamó una voz desde fuera, «necesitamos su opinión sobre la disposición de los agaves». «El deber llama», dijo ella, levantándose. Pero antes de salir, se detuvo y miró a Esteban. «Sabes, las plantas tienen una manera de recordarnos que la vida siempre encuentra un camino para continuar, para crecer. Incluso en el desierto más árido, incluso después de las tormentas más fuertes». Esteban asintió, comprendiendo el mensaje más profundo en sus palabras. Observó cómo se alejaba, dirigiéndose hacia el grupo de trabajadores que la esperaban. Su figura menuda pero enérgica, moviéndose entre las estructuras metálicas y las plantas, con la seguridad de quien ha encontrado su verdadero propósito. El cactus que ella le había regalado semanas atrás, ahora en su oficina, había comenzado a mostrar los primeros signos de floración. Como todo lo que Sofía tocaba, estaba encontrando su manera de prosperar. Sacó su teléfono y comenzó a buscar vuelos a Cambridge. Había una conferencia que preparar, un proyecto que completar y, más importante aún, una familia que reconectar. Esta vez se prometió, no dejaría que nada se interpusiera en el camino de lo que realmente importaba. En el sitio de construcción, los primeros jardines verticales comenzaban a tomar forma, transformando el acero y el concreto en algo vivo, algo que respiraba. Como su relación con Sofía y Carolina estaba evolucionando en algo que nadie había previsto, pero que prometía ser más hermoso y significativo que cualquier plan original. La tarde caía sobre Ciudad Juárez, mientras Esteban repasaba su presentación para la conferencia de Cambridge por enésima vez. Las diapositivas mostraban la transformación de Torres del Cielo, desde los planos originales hasta los innovadores diseños actuales, con sus jardines verticales y sistemas sostenibles. Sin embargo, su mente seguía desviándose hacia la pequeña tienda de bebé que había visto camino a la oficina. «Los números del tercer trimestre son excepcionales», comentó María, su secretaria, mientras le entregaba los últimos informes. «Las preventas han superado todas las proyecciones. ¿Quién hubiera pensado que la sostenibilidad sería tan rentable?», murmuró Esteban, más para sí mismo que para ella. En su escritorio, el cactus que Sofía le había regalado lucía su primera flor, un delicado estallido de color rosa contra el verde grisáceo de la planta. El intercomunicador zumbó. «Señor Montero, la señora Sofía está aquí para la revisión final de la presentación». Sofía entró con una energía que parecía iluminar la oficina.
Llevaba una tablet y una pequeña bolsa de papel que depositó en el escritorio de Esteban. «¿Qué es esto?», preguntó él, abriendo la bolsa para encontrar un pequeño body de bebé con un diseño de cactus bordado. «Lo vi y no pude resistirme», admitió ella con una sonrisa. «Será el primer regalo para nuestro nieto». «O nieta», añadió Esteban tocando suavemente la suave tela. Carolina no ha querido saber el sexo del bebé. Se quedaron en silencio un momento, contemplando la pequeña prenda que representaba tanto futuro, tanta esperanza. Finalmente, Sofía se aclaró la garganta y volvió a su modo profesional. La presentación necesita algunos ajustes. Los datos sobre el ahorro de agua son impresionantes, pero creo que deberíamos enfatizar más el impacto en la biodiversidad local. Trabajaron durante las siguientes horas, refinando cada detalle. La facilidad con que colaboraban no había pasado desapercibida para sus equipos. Los rumores sobre una posible reconciliación circulaban por los pasillos del Grupo Montero, pero ambos mantenían una distancia profesional que solo ocasionalmente se suavizaba en momentos como este. «¿Has hecho las reservaciones para Cambridge?», preguntó Sofía mientras revisaban la última sección. «Sí, llegaré 2 días antes de la conferencia. Carolina insiste en que me quede en su casa en lugar de un hotel». «Es una buena señal», comentó Sofía. «Thomas ha estado preparando la habitación de invitados. Aparentemente tiene una colección impresionante de literatura sobre energías renovables que quiere compartir contigo». Esteban sonrió, recordando sus videollamadas con su yerno. El joven investigador tenía un entusiasmo contagioso que le recordaba a sí mismo en sus primeros años, antes de que el éxito y la ambición lo endurecieran. «¿Y tú?», preguntó, intentando mantener un tono casual. «¿Dónde te quedarás?». «Carolina y Thomas tienen un pequeño apartamento de invitados sobre su garage. Lo han convertido en un invernadero de investigación, pero tiene una cama bastante cómoda». El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades no expresadas. Esteban se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. «15 años», dijo finalmente, «15 años perdidos con nuestra hija, y ahora, en unos meses, seremos abuelos». Sofía se unió a él junto a la ventana. «No están perdidos si aprendimos algo de ellos. Mira lo que has creado aquí». Gesticuló hacia los planos de torres del cielo desplegados sobre el escritorio. «Un legado diferente al que imaginabas, pero tal vez mejor. ¿Crees que puedo ser un mejor abuelo de lo que fui como padre? Creo que ya eres un mejor hombre de lo que eras entonces. El resto vendrá naturalmente». Sus hombros se rozaron ligeramente y ninguno se apartó. El contacto, aunque mínimo, pareció cargar el aire con una electricidad familiar. «Sofía, La presentación», lo interrumpió ella suavemente, dando un paso atrás. «Necesitamos terminar la presentación». Volvieron al trabajo, pero algo había cambiado en el ambiente. Las miradas duraban un segundo más de lo necesario. Los silencios contenían conversaciones enteras no pronunciadas. Cuando finalmente terminaron, ya era noche cerrada. Esteban insistió en llamar a su chofer para llevar a Sofía a casa, pero ella declinó con una sonrisa. «Tengo mi camioneta. Además, necesito pasar por el vivero. Las nuevas plantas para la fase 2 del proyecto llegan mañana temprano». En la puerta de la oficina se detuvo y giró. «Por cierto, Carolina mencionó que Thomas está planeando una cena especial para cuando lleguemos. Aparentemente ha estado perfeccionando una receta de asado argentino que aprendió en Buenos Aires». «¿Asado argentino?». Esteban rió suavemente. «¿Recuerdas aquellos domingos en nuestro primer apartamento? Cuando quemabas la carne y pretendías que así era como te gustaba», completó ella con una sonrisa. «Algunas cosas mejoran con el tiempo y la práctica, Esteban.
Otras simplemente necesitan la persona correcta para hacerlas bien. Con esas palabras enigmáticas se fue, dejando a Esteban contemplando el pequeño body de bebé sobre su escritorio y el cactus florecido junto a él. Dos símbolos de nuevos comienzos, de segundas oportunidades. Tomó su teléfono y abrió el mensaje que había estado dudando en enviar todo el día. Carolina, ¿hay algo especial que quieras que lleve de México para el bebé? La respuesta llegó casi inmediatamente. Sorpréndeme, papá. Confío en tu juicio y en el de mamá. Esteban sonrió, guardando el teléfono. Tenía una conferencia que preparar, un proyecto que completar y una tienda de bebés que visitar. La vida, como las plantas de Sofía, encontraba formas inesperadas de florecer. El otoño inglés recibió a Esteban con una suave llovizna y un cielo gris perla que hacía que los edificios históricos de Cambridge parecieran surgidos de un cuento. Parado frente a la casa de Carolina, con una maleta en una mano y un paquete cuidadosamente envuelto en la otra, sintió que el corazón le latía con fuerza mientras tocaba el timbre. Pasos apresurados se acercaron a la puerta y de repente allí estaba ella, Carolina, con un evidente embarazo de 7 meses, vestida con un suéter oversize y el cabello recogido en una coleta descuidada, tan parecida a Sofía a su edad, que, por un momento, Esteban sintió que el tiempo se había doblado sobre sí mismo. «Papá», dijo ella, y la palabra contenía 15 años de ausencia y un mundo de posibilidades. Se miraron por un momento, ambos inseguros de cómo proceder, hasta que Carolina dio un paso adelante y lo abrazó. El abrazo fue torpe al principio, con el vientre de embarazada entre ellos, pero pronto se convirtió en algo real, sólido. «Estás empapado», rió ella, separándose. «Pasa, Thomas está terminando de preparar el té». El interior de la casa era exactamente como Esteban había imaginado el hogar de una pareja de científicos. Libros por todas partes, plantas en cada ventana y una mezcla ecléctica de equipos de laboratorio y muebles acogedores. En una pared reconoció fotografías de la boda, Carolina y Thomas en un jardín botánico, rodeados de flores. «Bienvenido, suegro». Thomas apareció desde la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. Su acento británico tenía un toque de calidez latina que evidenciaba sus años de investigación en Sudamérica. «El té está listo y he preparado algunas galletas. ¿O prefiere café?» «El té está bien», respondió Esteban, entregando el paquete a Carolina. Esto es para el bebé». Carolina desenvolvió el regalo con cuidado. Dentro había un móvil artesanal mexicano, cada pieza representando diferentes plantas del desierto de Chihuahua, todas delicadamente talladas en madera y pintadas a mano. «Es hermoso», susurró ella, tocando suavemente una pequeña flor de Mindocentipede al cactus. «¿Mamá te ayudó a elegirlo?» «En realidad no», admitió Esteban, «pero supongo que algo de su influencia se me ha pegado en estos meses». Se sentaron en la sala, el móvil colocado cuidadosamente sobre una mesa, mientras Thomas servía el té en tazas de porcelana antigua. La conversación fluyó sorprendentemente fácil, moviéndose entre los preparativos para la conferencia, anécdotas del embarazo y discusiones sobre el proyecto Torres del Cielo. «Los datos preliminares son fascinantes», comentaba Thomas, mostrando gráficos en su tablet. «La reducción en el consumo de agua supera nuestras proyecciones más optimistas. Y los jardines verticales han comenzado a atraer especies de aves que no se veían en la zona urbana en décadas», añadió Carolina. «Mamá debe estar encantada». «Hablando de ella», interrumpió Thomas, mirando su reloj, «su vuelo debe estar aterrizando en 1 hora. ¿Deberíamos ir a recogerla?» Un golpe en la puerta los sobresaltó. Carolina se levantó para abrir y,
Allí estaba Sofía, con el cabello plateado ligeramente despeinado por la lluvia y una sonrisa radiante. «Mamá, se suponía que llegarías en 1 hora. Cambié mi vuelo», explicó Sofía, abrazando a su hija con cuidado. «No podía esperar más para ver a mi pequeña científica, que ya no es tan pequeña», añadió, acariciando el vientre de Carolina. Esteban observó el reencuentro desde su asiento, notando cómo Sofía parecía encajar naturalmente en este hogar académico, como si fuera una extensión de su propia florería en Juárez. Tomás la saludó con un abrazo afectuoso, y pronto estaban todos sentados de nuevo, con tazas de té frescas y la conversación fluyendo aún más animadamente. «¿Ya viste el móvil que trajo papá?», preguntó Carolina mostrándole el regalo a su madre. Sofía lo examinó con atención profesional. «Impresionante elección», comentó, lanzando una mirada apreciativa a Esteban. «Todas son especies nativas de nuestra región». «Aprendí de la mejor», respondió él suavemente. El momento fue interrumpido por un movimiento repentino de Carolina que llevó una mano a su vientre. «Oh, alguien está muy activo hoy». «¿Puedo?», preguntó Sofía, y cuando Carolina asintió, colocó una mano sobre el vientre de su hija. Su rostro se iluminó al sentir las pataditas. «¿Papá?». Carolina extendió su otra mano hacia Esteban. Con manos temblorosas, Esteban se acercó y colocó su palma junto a la de Sofía. El bebé se movió de nuevo, y por un momento los tres estuvieron conectados por ese pequeño milagro, ese futuro que se gestaba bajo sus manos. «Es como un jardín», murmuró Sofía. «Siempre hay que tener paciencia para ver los frutos». Tomás, que había estado fotografiando discretamente el momento con su teléfono, sonrió. «¿Saben? Creo que este bebé va a tener los mejores abuelos del mundo». Un empresario visionario y una experta en hacer florecer la vida en los lugares más inesperados. Esteban y Sofía intercambiaron una mirada, sus manos aún unidas sobre el vientre de su hija. En ese momento, bajo la suave lluvia inglesa y rodeados por el aroma del té y los libros viejos, el desierto de Juárez parecía muy lejano. Y sin embargo, como las plantas del móvil que giraba suavemente sobre sus cabezas, sus raíces estaban más fuertes que nunca. El auditorio de la Universidad de Cambridge estaba repleto cuando Carolina subió al podio. Las antiguas paredes de madera enmarcaban las pantallas ultramodernas, donde se proyectaban las primeras imágenes de torres del cielo. Desde la primera fila, Esteban, Sofía y Tomás observaban con orgullo mientras su hija comenzaba su presentación. «El desafío del desarrollo urbano sostenible», comenzó Carolina, su voz clara y segura. «No es simplemente técnico o económico, sino fundamentalmente cultural. Requiere un cambio en nuestra forma de pensar sobre el progreso y el éxito». Las imágenes cambiaron, mostrando la evolución del proyecto, desde los planos originales hasta los innovadores jardines verticales que ahora definían el desarrollo. «Este caso de estudio es particularmente significativo», continuó, «porque representa no solo una transformación arquitectónica, sino también una transformación personal y empresarial». Pero en ese momento Carolina miró directamente a su padre, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «El Grupo Montero, bajo el liderazgo de mi padre, Esteban Montero, y en colaboración con Flores del Desierto, dirigido por mi madre, Sofía Vega, ha demostrado que el desarrollo sostenible no es solo una responsabilidad ética, sino también una oportunidad de negocio viable». Un murmullo de interés recorrió el auditorio. No era común que una presentación académica incluyera una historia familiar tan entrelazada con los datos científicos. Durante la siguiente hora, Carolina presentó los resultados preliminares del proyecto.
reducción significativa en el consumo de agua, incremento en la biodiversidad local, mejora en la calidad del aire y un sorprendente aumento en el valor de mercado de las propiedades. Pero quizás el resultado más significativo, concluyó, acariciando suavemente su vientre embarazado, es la demostración de que nunca es tarde para cambiar, para aprender, para crecer. Como las plantas del desierto que estudiamos, la resistencia y la adaptabilidad son nuestras mayores fortalezas. Los aplausos fueron inmediatos y entusiastas. Durante la sesión de preguntas y respuestas, Esteban y Sofía se unieron a Carolina en el escenario, cada uno aportando su perspectiva única al proyecto. «Señor Montero», preguntó un investigador, «¿qué lo motivó a realizar un cambio tan radical en su enfoque empresarial?». Esteban miró a Sofía antes de responder. «A veces necesitamos perder algo valioso para reconocer lo que realmente importa. Este proyecto no es solo sobre edificios sostenibles, es sobre construir un legado que valga la pena dejar a las siguientes generaciones». Después de la presentación, mientras los asistentes se acercaban para hacer preguntas y establecer contactos, Thomas apareció con una noticia inesperada. El decano de la Facultad de Ciencias Ambientales quiere discutir la posibilidad de establecer un programa de investigación conjunto entre la universidad y Torres del Cielo, anunció emocionado. Están fascinados con la idea de usar el proyecto como un laboratorio vivo de sostenibilidad urbana. Carolina, agotada pero radiante, se apoyó en el brazo de su esposo. «¿Qué opinas, papá? ¿Listo para convertir tu imperio inmobiliario en un centro de investigación? Mientras tu madre esté de acuerdo en seguir siendo nuestra experta en botánica», respondió Esteban, mirando a Sofía. «Siempre y cuando me dejes manejar los jardines a mi manera», contestó ella con una sonrisa. Un dolor repentino hizo que Carolina se doblara ligeramente. «Oh», murmuró llevándose una mano al vientre. «¿Estás bien?», preguntaron todos al unísono. «Sí, sí», los tranquilizó. «Solo que alguien parece muy emocionado con el éxito de la presentación. Deberíamos volver a casa», sugirió Thomas preocupado. «Has estado de pie demasiado tiempo». Mientras caminaban por los pasillos históricos de Cambridge, Esteban no pudo evitar notar cómo Sofía mantenía una mano protectora en la espalda de Carolina, cómo Thomas ajustaba su paso al de su esposa, cómo cada uno había encontrado su lugar en esta nueva configuración familiar. En el taxi de regreso a casa, Carolina se quedó dormida apoyada en el hombro de Thomas, agotada por las emociones del día. Sofía y Esteban, sentados en el asiento trasero, observaban en silencio el paisaje inglés pasar por las ventanas. «¿Sabes qué es lo más irónico?», susurró Sofía finalmente. «Pasaste años construyendo torres cada vez más altas, pero fue al mirar hacia las raíces cuando finalmente encontraste tu camino». Esteban tomó su mano discretamente, un gesto que contenía décadas de historia compartida. «Tuviste razón todo el tiempo, ¿no? Sobre las plantas, sobre la vida, sobre todo». «No todo», respondió ella suavemente. «Me equivoqué al pensar que no podías cambiar». El taxi se detuvo frente a la casa de Carolina y Thomas. Mientras Thomas ayudaba gentilmente a su esposa dormida a despertar y bajar del auto, Esteban y Sofía se quedaron un momento más en el asiento trasero, sus manos aún entrelazadas, contemplando el futuro que se desplegaba ante ellos como un jardín recién plantado. La madrugada sorprendió a Esteban y Sofía en la sala de espera del Hospital Universitario de Cambridge. Las horas se habían convertido en un borrón desde que Thomas los llamó en medio de la noche. Carolina había entrado en trabajo de parto 3 semanas antes de lo previsto. «Es como las flores del desierto», murmuró Sofía, sus manos ocupadas tejiendo algo pequeño con lana amarilla. «Florecen cuando están listas, no cuando nosotros lo planeamos».
Esteban sonrió, recordando cuántas veces durante los últimos meses Sofía había encontrado paralelos entre la vida y sus amadas plantas. El cansancio del viaje y la espera no había disminuido la luz en sus ojos, que ahora brillaban con anticipación abuelil. «¿Qué estás tejiendo?», preguntó, observando cómo sus dedos se movían con precisión. «Un gorrito». Carolina mencionó que los bebés prematuros necesitan mantener el calor. Hizo una pausa y lo miró con una sonrisa. «Algunas cosas nunca cambian. Sigo preparándome para todas las posibilidades y tú sigues pretendiendo que no estás nervioso». «No estoy nervioso», protestó él débilmente, aunque sus manos inquietas sobre el reposabrazos lo traicionaban. «Por supuesto que no», respondió ella con suavidad. «Solo has revisado tu teléfono 20 veces en la última hora y has reorganizado los folletos de la mesa 3 veces». Se miraron y rieron suavemente, el sonido llevándolos décadas atrás, a otra sala de hospital, cuando eran ellos los jóvenes padres esperando el nacimiento de Carolina. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Thomas aparecía ocasionalmente para darles actualizaciones, su rostro mezclando agotamiento y éxtasis. Cerca del amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las ventanas, del hospital apareció con una sonrisa que iluminaba todo su ser. «Es una niña», anunció. «Carolina y la bebé están perfectamente». Sofía dejó caer su tejido y se levantó de un salto, mientras Esteban permanecía momentáneamente congelado en su asiento, abrumado por la emoción. «¿Podemos verlas?», preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente. Thomas asintió y los guió por los pasillos, hasta una habitación privada donde Carolina descansaba, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta rosa. Cuando levantó la vista y vio a sus padres, su rostro cansado se iluminó con una sonrisa. «Mamá, papá», susurró, «vengan a conocer a Sofía Esperanza Montero Williams». Esteban sintió que su corazón se detenía por un momento. Miró a Anicet, Sofía, quien había llevado una mano a su boca, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «¿Sofía?», preguntó suavemente. «Por mi madre», respondió Carolina, «quien me enseñó que la vida siempre encuentra una manera de florecer, y esperanza. Por la esperanza que nunca perdimos de que esta familia volvería a estar unida», completó Thomas, colocando una mano sobre el hombro de su esposa. La pequeña Sofía abrió sus ojos, oscuros y curiosos como los de su abuela, y bostezó delicadamente. Sofía se acercó primero, acariciando suavemente la mejilla de su nieta con un dedo. «Es perfecta», susurró. Esteban se mantuvo un paso atrás, súbitamente inseguro. Carolina lo notó y extendió una mano hacia él. «Ven, papá. Tu nieta quiere conocerte». Con pasos temblorosos, Esteban se acercó a la cama. Cuando Carolina colocó a la bebé en sus brazos, sintió que todo su mundo se reordenaba alrededor de ese pequeño ser. «Hola, pequeña Sofía», murmuró, su voz ronca de emoción. «Bienvenida a la familia». La bebé respondió aferrando su dedo con su diminuta mano, un gesto que pareció sellar un pacto entre generaciones. «¿Sabes?», dijo Carolina, observando la escena con ojos cansados pero felices. «Thomas y yo hemos estado pensando, con el programa de investigación en Torres del Cielo y todo lo demás, tal vez sea tiempo de considerar regresar a México». Esteban y Sofía intercambiaron una mirada sorprendida. «¿Están seguros?», preguntó Sofía. «Su vida está establecida aquí. La investigación que estamos haciendo es más relevante en lugares como Juárez», explicó Thomas. «Además, queremos que Sofía crezca conociendo sus raíces cerca de sus abuelos y de sus jardines», añadió Carolina con una sonrisa cómplice. En ese momento,
Un rayo de sol atravesó la ventana del hospital, bañando la habitación en luz dorada. Esteban observó a su alrededor. Su hija radiante a pesar del cansancio, su yerno orgulloso y protector, Sofía colocando el gorrito amarillo recién terminado sobre la cabeza de la bebé, con la misma delicadeza con que cuidaba sus plantas más preciadas. ¿Sabes qué es lo más hermoso de los jardines?, preguntó Sofía mientras ajustaba el gorrito. Que siempre hay espacio para que crezca algo nuevo, para que las raíces se entrelacen y se fortalezcan mutuamente. Esteban asintió, comprendiendo el significado más profundo de sus palabras. Como el proyecto que habían construido juntos, como la familia que estaban reconstruyendo, la vida era un constante proceso de crecimiento y adaptación. La pequeña Sofía se había quedado dormida en sus brazos, su respiración suave y regular como una brisa entre las flores. En su rostro, diminuto, Esteban podía ver trazos de todos ellos: la determinación de Carolina, la gentileza de Tomás, la serenidad de Sofía. «Bienvenida a nuestro jardín, pequeña Sofía», susurró, besando suavemente su frente. «Te prometo que esta vez cuidaremos bien de nuestras raíces». Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.